¿Qué tal, equipo? Muy buenos días. Te saluda Andrés D'Andrea de andresdandrea.com. El día de hoy vamos a comenzar la lectura en este capítulo número 19 del devocional llamado La Biblia en un año, versión 2021. Para cualquier persona que se esté integrando a la lectura en este punto y no haya visto los videos anteriores, ¿ok? Aclaro que esto es un devocional que dura todo el año, ¿ok? Son 365 capítulos y básicamente lo comencé desde principio de año. Entonces, el devocional es la interpretación de un pastor llamado Nicky Gumbel, que es el autor de este devocional, y en cada capítulo vamos a leer varios pasajes, ¿ok? Y el devocional básicamente es la interpretación de él de cada uno de estos pasajes, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a estar leyendo sobre Salmos, capítulo 11, versículos del 1 al 7. Vamos a estar leyendo también sobre el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 58. Y adicionalmente vamos a estar leyendo Génesis de capítulos 38 y 39. ¿Ok? Entonces, pues listo, arrancamos la lectura. La lectura del día de hoy se llama Tu posesión más valiosa. Dice así. Rash nació en el contexto de una familia brahmánica, la casta más alta en el sistema de castas de la India. A los 23 años conoció a Jesucristo y su familia lo desheredó. Rompieron la relación con él. Para ellos, su hijo estaba muerto. Incluso llevaron a cabo un servicio fúnebre en su nombre. Ninguno de sus padres ni sus hermanos o hermanas volvió a hablar con él otra vez. Durante varias semanas deambuló por las calles de Bangalore. Prácticamente no tenía alimentos para comer. Caminaba todo el día y dormía en el parque durante la noche. Y así comenzó una nueva vida. Empezó a hablar de su nueva fe. Por medio de él, miles de personas encontraron a Jesús. Incluso llegó a liderar un movimiento de oración de 3 millones de personas. Luego, durante varios años, tuvimos el privilegio de contar con él como director nacional de Alfa en la India. Tiempo atrás nos dijo que ha tenido una vida bendecida y que Dios ha compensado con creces sus pérdidas. Aunque dejó todo en Jesucristo, encontró la perla de gran valor. Las relaciones son tu posesión más valiosa. Hay una relación para la que fuiste creado. Esta es la perla más valiosa de todas. Merece vender todo a fin de hacerse de ella. Salmos 11 del 1 al 7. La presencia íntima de Dios. Aún en los momentos más difíciles de tu vida, puedes experimentar la presencia íntima de Dios. David estaba en una crisis. Le aconsejaron huir y ocultarse en las montañas. Su respuesta fue decir, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? El Salmo también concluye enfocándose en una relación con Dios, con la promesa de que los íntegros contemplarán su rostro. David utiliza el lenguaje metafórico para ilustrar un cuadro de la presencia íntima de Dios. Su experiencia y su deseo de una relación con Dios encierran el comienzo y el final de este salmo. No existe otro lugar seguro, nada más valioso en la vida, ni nada que este mundo ofrezca que pueda compararse a la presencia íntima de Dios, contemplar su rostro. Señor, hoy quiero refugiarme en ti. Deseo ver tu rostro. Pido que suplas los anhelos profundos de mi corazón con tu presencia íntima. Mateo 13 del 36 al 58. Conocer al Hijo de Dios. Algunas personas buscan de forma desesperada y entonces encuentran a Jesús. Otras, como yo, casi se tropiezan en el camino hacia el encuentro. Pero cuando uno halla el tesoro, bien merece la pena dejarlo todo. En medio de la parábola de la mala hierba y de la red, Jesús narra dos parábolas breves. La única diferencia entre las dos es que en un caso la persona busca activamente,
En el otro pareciera tropezarse con ello. En ambas situaciones hay algo de mucho valor, un tesoro, perlas finas. Valió la pena vender todo lo que tenía. Ahí es donde se halla la verdadera alegría, el verdadero tesoro y el gran valor. El reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Todo consiste en Jesús y cómo respondemos a Él. Es la perla de gran valor que Rash y millones de personas han descubierto. Al contemplar la maldad en el mundo, te preguntas por qué Dios no la soluciona de forma directa eliminándola por completo. En la parábola de la mala hierba, el siervo quiere arrancarla, pero el dueño se rehúsa, pues ha de venir un juicio. Jesús advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran maldad. Afirma que la mala hierba será arrancada y echada al horno de fuego. Promete que un día los justos, justificados con Dios a través de Jesús, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es tu relación con Dios la que hace que brilles y esto significa que un día brillarás como el sol en el reino de Dios. Pero Él no permitirá aún la destrucción de todo lo malo. Quiere reunir todo el trigo en su granero. Permite de forma deliberada un retraso hasta el fin del mundo, de modo que más gente tenga tiempo para responder a la buena noticia de Jesús y así encontrar la posesión más valiosa. Señor, gracias porque la perla de gran valor es la relación contigo. Manténme cerca de ti y ayúdame a evitar todo lo que me aparte de dicha relación. Génesis 38:1 al 39:23. Experimentar la bendición de Dios. Tus circunstancias actuales están lejos de lo ideal. Te sientes constreñido por ellas. Desearías tener un nuevo trabajo, vivir en un sitio distinto o tener una relación diferente. Sean cuales fueren tus circunstancias, este pasaje muestra que si permaneces fiel a Dios, puedes experimentar su presencia, su favor y su bendición justo allí donde te encuentras. Aquí vemos un contraste entre la infidelidad y la hipocresía de Judá y la fidelidad de José al afrontar la tentación sexual. Judá, que estaba vulnerable, pues acababa de morir su esposa, cayó en pecado. Su propia nuera, Tamar, se disfrazó de incógnito como prostituta y él se acostó con ella. Como prenda, le dejó su sello, su cordón y su bastón. Ella quedó embarazada. Al enterarse de que su nuera había sido culpable de prostitución, quedándose embarazada como resultado, Judá dijo: sáquenla y quémenla. Ella entonces mostró lo que él le había dejado: este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá fue sorprendido y se dio cuenta de su propia hipocresía y su pecado. La gracia de Dios es extraordinaria. Fares, uno de los hijos que nació como resultado de este incidente, se menciona en la genealogía de Jesús. En su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para mal. El pecado de Judá se contrasta con la rectitud de José. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Potifar, al ver que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía, lo puso a cargo de toda su casa. Como resultado, el Señor bendijo dicho hogar. La expresión "el Señor estaba con José" aparece 4 veces en este pasaje. No obstante, el hecho de que el Señor esté contigo no impide que enfrentes la tentación. José enfrentó gran tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, pero él se negó rotundamente. Entendía que ceder ante dicha tentación implicaba un pecado contra Dios y Potifar, su empleador. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? No solo rehusó acostarse con ella, sino que también rechazó estar cerca de la tentación. José nos muestra un gran ejemplo sobre cómo lidiar con la tentación.
La mejor manera de resistir la tentación es huir de ella. Si enfrentas gran tentación, toma medidas radicales, como José. Huye. La esposa de Potifar lo agarró de su mano y le dijo nuevamente, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Observa el contraste con Judá. Este dejó su sello, su cordón y su bastón en manos de Tamar. Eran la prueba de su culpabilidad. José abandonó su manto en las manos de la esposa de Potifar. Ella lo usó para probar la culpa de José, aunque en realidad era la prueba de su inocencia. Pese al hecho de que el Señor estaba con José y haber resistido la tentación, sufrió una terrible injusticia, terminando confinado en una prisión. Perdió la capacidad de moverse libremente, pero no perdió su libertad. El Señor estaba con él incluso en la cárcel. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Este oficial puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Tus circunstancias quizás no sean óptimas. Por ejemplo, podrías sentir como si estuvieras en prisión o estar literalmente encarcelado o confinado como prisionero en tu empleo, tu problema de salud, una relación difícil u otras circunstancias. Pero en medio de todo esto, si permaneces fiel a Dios, experimentarás su presencia junto a ti, su favor ante los ojos de los demás y su bendición en tu vida. Esta es la perla de gran valor. Es tu posesión más valiosa. Señor, gracias porque incluso cuando las cosas parecen salir mal y surgen las pruebas y las tentaciones, sé que estás conmigo y puedo experimentar tu bendición en mi vida. Pipa añade lo siguiente: no se puede mantener una no se puede mantener a buena persona en el fracaso. Dios estaba con José aun cuando todo salía mal. No tenía que rescatarlo forzosamente de su situación particular, sino que la utilizó para bien. Dios obraba en el carácter de José. Todo formaba parte de su preparación. Listo, con esto arrancamos la lectura de los pasajes, empezando por Salmos, capítulo 11. Al director musical, Salmo de David. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y cadente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Amén. Ok, vamos ahora con Mateo 13 del 36 al 58. Dice así: una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles
y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Parábolas del tesoro escondido y de la perla. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece al reino de los cielos, a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola de la red. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Un profeta sin honra. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Génesis 38. Judá y Tamar. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo, al que llamó Selah, el cual nació en Kesib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar, pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo en Enayín,
que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y le dijo: «Deja que me acueste contigo». ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te deje?», preguntó Judá. «Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano», respondió Tamar. Judá se los entregó y se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó y se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo, Adulanita, para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: «¿Dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino?». «Aquí nunca ha habido una prostituta así», le contestaron. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo: «No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa». «Que se quede con las prendas», replicó Judá. «No es cuestión de que hagamos el ridículo. Pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste». Como 3 meses después le informaron a Judá lo siguiente: «Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla», exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: «El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón». Judá los reconoció y declaró: «Su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá». Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo: «Este salió primero». Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: «Como te abriste paso, por eso al niño lo llamaron Fares». Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Listo, vamos con Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: «Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?
Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas y en cuanto me oyó gritar salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volviera a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Listo, con esto finalizamos la lectura del día de hoy. Así que te deseo que tengas un excelente día y te invito a que me acompañes mañana para leer el capítulo número 20. ¿Va? Listo. Bye bye. Chao, chao.